Ya. Ya, pues. ¿Alguien se acuerda de lo que es un fluido newtoniano? ¿No era uno ideal? Como la viscosidad era... Ya. Al final lo que un fluido newtoniano lo que hace es que la curva esfuerzo y la versus tasa de deformación en el tiempo es lineal y parte desde cero. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que usted a una película de agua, por ejemplo, o a un cuerpo de agua, si ustedes le aplican cualquier esfuerzo cortante, ¿ya? Imagínense el esfuerzo cortante como este esfuerzo así, ¿sí? No sé si se ve, pero si ustedes toman sus manos y la presionan y la tiran para allá, haciendo una fuerza horizontal, ahí van a generar un esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces, siempre que un cuerpo de agua, por ejemplo, el agua es un fluido newtoniano, siempre un cuerpo de agua está siendo afectado al final por un esfuerzo cortante, va a haber una tasa de deformación. Y a medida que mayor es el esfuerzo, mayor es la tasa de deformación, más rápido se va a deformar, ¿ok? Entonces el newtoniano parte desde cero, ¿ya? O sea que ustedes le aplican un mínimo esfuerzo y fluye. De hecho, esa es la forma de verlo. Y a medida que aumentan el esfuerzo de manera lineal va a variar la tasa de deformación. Ya, ahí, ¿y por qué hablamos de un fluido newtoniano? Porque hay fluidos que no son newtonianos. Por ejemplo, si ustedes van al refrigerador y agarran el ketchup, si ustedes lo dejan ahí nomás, no va a empezar a fluir. ¿Se han dado cuenta? Que el ketchup lo tienen que apretar, o la mayo, todos estos condimentos, para que salga, no va a salir O solo. sea, o sea, sería como un fluido más espeso, así. Claro, sí, sí, se podría decir como más espeso, pero al final, más que espeso o cualquier otra cosa, exhiben otro comportamiento, ¿ok? Ya, pero eso es cultura Ya. general nomás, porque acá solo fluido newtoniano. Ya, chiquillo. Entonces, haciendo esa aclaración, seguimos. Entonces dice, dibuje el perfil de velocidad que se produce en el aceite. Esa es la primera pregunta. La B expresa una ecuación para determinar este perfil de velocidad en función de X, ¿ya? Que es la coordenada radial en este caso. Un cilindro de acero con diámetro DC y largo L se introduce en el tubo, ahí me comí una L, por la parte superior y se deja deslizar hacia abajo. Entre el tubo y el cilindro se produce un espacio E muy pequeño, ¿ya? Y además, y bueno, y después nos preguntan, determina una fórmula para determinar, mira aquí escribo feo, determina una fórmula para determinar la velocidad final que adquiere el cilindro. Ya, en la D nos dicen, el cilindro debe caer a una velocidad de 0,26 metros por segundo. Determine la viscosidad que debería tener el aceite para cumplir con el requisito. Y E, si la viscosidad del aceite es más baja, la velocidad sería mayor o menor. ¿Qué podría hacer para mantener la velocidad deseada? Y acá nos dan datos, ya que es en el diámetro del cilindro que entra al tubo, el diámetro del tubo, el largo del cilindro y la densidad del acero. ¿Ya? Acá hay algo en el chat, no recuerdo si era fuego. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Entonces, cuando nos piden dibujar un perfil de velocidad, como el que dibujé con este ejemplo de la patita, ya. Aquí hay tres consideraciones. Primero que nada, nosotros consideramos un flujo laminar, ¿ya? Y eso lo podemos hacer simplemente porque nos están diciendo que la dimensión o el espesor de la película de fluido es muy pequeño, ¿ya? ¿Qué significa que un flujo sea laminar? Que el flujo fluye como si fueran capas, ¿ya? Entonces, nuevamente, tenemos una pared y si tengo una película de fluido, lo que vería sería que esto se va deslizando como si fueran capas, ¿ya? ¡Ay, qué feo!
Ya, no los quiero confundir con esto, no sé si lo hablaron en clase. Fluido laminar, turbulento. Ya, No me suena. ya, filo. Ya, pero lo van a hablar un poquito más adelante y ahí lo van a entender mejor. Entonces, eso es lo primero, que cuando tenemos un espesor de capa muy, muy chiquitito, vamos a suponer que siempre que vamos a tener un flujo laminar. Y el flujo laminar, lo que nos dice, de alguna manera, es que este perfil va a ser lineal, ¿ya? Esto implica que el perfil es lineal, ¿ya? O sea, que en otras palabras, que nuestro perfil va a ser, en este caso, W, dependiendo de una coordenada X, y esto va a ser una constante más hora constante por X, ¿ya? Eso significa que sea lineal. Espero que no lo hayan olvidado. Ya, y eso es lo primero que podemos concluir. Luego tenemos que el fluido es newtoniano. ¿Qué significa eso? Que cumple con esta relación, ¿ya? Y además dice que para todas las superficies sólidas consideramos la condición de no deslizamiento, ¿ya? Que era lo que les decía con el ejemplo del pie, que al final el fluido siempre va a tener en la frontera o cuando entra en contacto con una superficie sólida siempre va a tener esa velocidad. Ya es, por ejemplo, el agua se pega. No sé si han cachado. Que yo, si por ejemplo tomo jugo de este vaso, por donde tomé jugo, que sería por acá, ahí queda mojado, po. No sé si se han dado cuenta. Ya, pues y eso se relaciona directamente con esta condición de no deslizamiento. ¿Ya? Eso. Entonces, con esta información, nosotros podemos avanzar y aquí vamos a ir construyendo el perfil. ¿Ya? Entonces acá tenemos el tubo. Bueno, si quisiéramos, acá, como esto es un tubo, el tubo estaría por acá también, y acá estaría la otra película de aceite, y acá tendríamos como el eje de simetría. Bueno, y acá obviamente exageré el espesor de la capa de aceite, ¿ya? Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos que afecta la gravedad, tenemos esta coordenada hacia arriba la llamamos Z, esta la llamamos X, y acá tenemos que la capa de fluido tiene un espesor delta. Ya, entonces, primero que nada, bueno, vamos a dibujar el perfil sobre esta línea de acá, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que de alguna manera, si lo que afecta es la gravedad y todo, este perfil se tiene que mover hacia dónde, chiquillos, hacia dónde se debería mover el aceite. ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces yo voy a dibujar las líneas hacia abajo. Entonces, primero que nada, nosotros sabemos que en toda esta pared la velocidad es cero, ¿ok? Y yo voy a dibujar para esta sección en particular. Ya, entonces, para toda esta pared, velocidad cero. Y como les decía antes, laminar, ya como el espesor es muy pequeño, vamos a suponer que el perfil es lineal. Entonces ya tenemos otra condición. Y en base a eso, tenemos que el perfil de velocidades va a ser así. Que a medida que me voy alejando del tubo, la velocidad va aumentando. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora nos piden que encontremos una ecuación para determinar el perfil de velocidad. Disculpa, Dime. ¿por qué en X? Ah, ¿Porque se porque... mueve hacia abajo? ¿Por eso? No, ya mira, la coordenada X es esta. Este es el eje X, el que va hacia acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces lo que Sí. estoy diciendo cuando es X es que la velocidad varía en X, porque varía a medida que yo me alejo de la pared del tubo. ¿Cachai? Entonces, fíjate que lo que indican estas flechas es que la velocidad, por ejemplo, a esta distancia es esta chiquitita. Si me paro más acá, la velocidad es mayor. ¿Cachai?
Ponte tú, este valor podría ser un 20 y este podría ser un 2. ¿Cachai? Si me paro acá, por ejemplo, que es lo más lejos de la pared, no sé, pues podría tener un 3. Pero eso es lo que simboliza el perfil Ya, de velocidad al final, ¿ya? Que vamos muchas gracias. variando desde 0 hasta cierto valor, hasta un valor máximo. Ya. Entonces ahora nosotros ya sabemos que el comportamiento es lineal y si nosotros damos la condición de borde, que la velocidad en el tubo es 0, podemos decir, si reemplazamos en esta ecuación de acá arriba, podemos decir al tiro que A vale 0, ¿cierto? Eso yo creo que todos lo ven. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recordar la relación entre el esfuerzo cortante, la velocidad y la derivada de la velocidad en función de x, ¿ya? La derivada del perfil en función de x, ¿ya? Que es lo de la expresión de un fluido newtoniano. Entonces, como nosotros vamos a tener un perfil lineal, ¿ya? Nosotros sabemos que esta pendiente, esto va a ser una pendiente solamente, ¿ya? Y es como si dijera esto evaluado en espesor delta, menos esto evaluado en 0, dividido por delta. ¿Ok? Eso, como estamos hablando de un perfil lineal, es equivalente, esto es equivalente a esto. ¿Ok? Entonces acá simplemente lo que vamos a sacar es cuál es la pendiente al final. ¿Ya? Que, para que lo vean más claro, me estoy refiriendo a la pendiente de esta recta. Ya esta pendiente, si nosotros conociéramos, por ejemplo, que acá, como en el ejemplo anterior, hay un pie y ese pie a una velocidad, esa pendiente sería simplemente la velocidad del pie menos 0 partido por el espesor, que es delta. ¿Ya? Entonces, por eso hacemos esa aproximación de cambiar los diferenciales simplemente por los valores. ¿Ya? Entonces, en base a eso, nosotros escribimos esta expresión, ¿ya? Que al final el perfil de velocidad, que depende de x, va a ser igual al esfuerzo cortante dividido por la viscosidad, ¿ya? Entonces, esta va a ser una ecuación que vamos a utilizar para poder determinar el perfil de velocidad más adelante. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio de que vamos a introducir este cilindro en el tubo y vamos a ver qué pasa, ¿ya? Entonces, nos piden determinar una fórmula para determinar la velocidad final que adquiere el cilindro. ¿Ya? Entonces, ahora lo que estamos haciendo es esto. O sea, tenemos el tubo, está la capa de aceite y viene el cilindro. Y el cilindro va a bajar con una velocidad B. Ya, entonces, primero que nada, con velocidad final, ¿ya alguien se acuerda de la velocidad límite? Ustedes que deben haber dado la PSU antes que yo, o sea, después que yo. ¿Alguien se acuerda que era la velocidad límite o no? No. Chiquillos. Ya, ¿qué pasa cuando alguien salta a un avión? ¿Qué pasa cuando alguien salta a un avión? Aumenta su velocidad a medida que va cayendo. Sí, pero esa velocidad va a aumentar por siempre. No. No llega hasta un límite donde el roce del aire como que evita que aumente la velocidad. Claro, o sea, llegamos a la condición que el peso se iguala con la fuerza de roce, la vamos a poner. ¿Ya? ¿Cierto? Bueno, ¿y esto qué implica? Aceleración igual a 0, y aceleración igual a 0 implica velocidad constante. Y esta es la condición que nos da la velocidad límite, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, acá vamos a trabajar bajo la misma lógica, pero no va a ser la velocidad va
Bueno, porque esa fuerza tiene otro nombre, del cual no me acuerdo. Debe ser como una fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre, en este caso, o sea, en este caso ya no va a ser la fuerza de arrastre, sino que va a ser la fuerza que va a producir la viscosidad del aceite. ¿Ya? Entonces, como les mostraba anteriormente, o sea, a medida que mayor es la tasa de deformación, mientras más rápido se mueve el cilindro, mayor es la fuerza que va a hacer el aceite sobre el cilindro, ¿ok? Y va a llegar a tal punto que la fuerza va a ser igual a la fuerza peso del cilindro, ¿ok? A eso me refiero. Entonces vamos a analizarlo ahora. Entonces, como estamos conversando anteriormente, la velocidad final es equivalente a hablar de la velocidad máxima que puede alcanzar el cilindro, ¿ya? Que está con... Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre el cilindro, la condición que tenemos que imponer al final es que la aceleración sea cero, ¿ya? Y por ende, esta fuerza FB que le puse, que debo haber puesto pensando en viscosidad, va a ser igual a la fuerza peso, ¿ya? Entonces, primero que nada, la fuerza peso es fácil determinarla, ¿no es cierto? Tenemos las dimensiones del cilindro y sabemos que va a ser el volumen por la densidad por la gravedad, ¿cierto? Por eso no hay duda. ¿O si hay duda? No. ¿No? Ya, perfecto. Entonces ahora lo que nos falta va a ser determinar la fuerza FB, ¿ya? Bueno, acá yo dibujé dos fuerzas FB, en verdad es solamente una, pero ¿por qué la dibujo así? Porque tienen que pensar lo que es una fuerza que va en... Porque, ya, ahí lo... Espérense, estoy puro weón. Vamos a avanzar nomás. Ya. Entonces vamos a verlo así. Determinar la fuerza viscosa no es tan fácil, ¿ya? Nosotros sabemos que la fuerza viscosa, o el esfuerzo al final que se va a hacer sobre el cilindro, va a ser, se va a relacionar al final con el esfuerzo cortante, ¿ya? O sea que al final a lo que me refiero es que si nosotros miramos el cilindro, sobre cada diferencial de superficie, ya acá marqué el diferencial de superficie, me quedó un poquito feo, esto le falta un R, sobre cada uno de esos diferenciales, lo que vamos a tener es que va a haber una fuerza acá actuando. ¿Sí? Cada uno, entonces al final es como si tuviéramos un campo de flechitas en cada uno de estos diferenciales, porque tienen que pensar que todo esto va a estar en contacto con el aceite. ¿Ok? Entonces, en base a esa idea, nosotros podemos decir que la fuerza va a ser igual al esfuerzo cortante multiplicado por los diferenciales de área. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿a qué área corresponde esta área? O este diferencial de área al manto del cilindro. ¿Ya? Aquí ya esta parte así. No a estas caras, porque estas caras no están en contacto con el aceite. Estas no. Es el manto. Ya, esta no. Entonces debemos calcular el área superficial del cilindro. ¿Ya? Y bueno, este diferencial de área, como les decía, va a ser el R de teta por el de z, ¿sí? Y si integramos, que al final es integrar de 0 a 2pi y de 0 a L al final, obtenemos el área, ¿cierto? Entonces luego vamos a poder expresar la fuerza viscosa como la multiplicación del área por el esfuerzo cortante. ¿Ok? Ya. ¿Quedó claro? ¿O no? ¿Ese T es el esfuerzo cortante? Sí. No es una T, es un tau. Eso, gracias. Ya, filo, pero eso es esfuerzo cortante, que es fuerza en área. ¿Ok? Ya, pues. Entonces si seguimos avanzando ahora, nosotros podemos igualar ambas expresiones. ¿Ok? Entonces, si igualamos ambas expresiones, la fuerza peso con la fuerza viscosa, podemos despejar el esfuerzo cortante, que antes lo teníamos como una incógnita. ¿Ok? Entonces, el tau, este esfuerzo cortante, va a ser esto. ¿Ya? La densidad del acero multiplicado por el
por el diámetro del cilindro, ¿sí? Que está ingresando hacia el tubo, multiplicado por la gravedad y partido por 4. ¿Ya? Bueno, ahí primero lo escribí con el radio y después lo escribí con el diámetro. Por eso apareció un 4 ahí entre medio. Ya. Entonces ahora si nosotros agarramos este tau que calculamos, este esfuerzo cortante, y lo metemos en el perfil en la expresión del perfil de velocidad que habíamos encontrado, nos va a quedar que el perfil va a ser este. ¿Ya? Y para determinar la velocidad final del cilindro, lo único que tenemos que hacer es reemplazar X por E, que al final es el espesor que me queda entre los cilindros. O sea, entre el tubo y el cilindro. ¿Ya? Entonces creo que acá yo cometí el error de reemplazar por 0,04 y quizás debería haber reemplazado con... A ver, deme un segundo. Ya, porque si es 2 y 0,4, o sea que la distancia es de 0,04 centímetros, y como esto es un... Ya, a lo que voy es que esto debería haberlo dividido por la mitad. O sea que es 0,02 centímetros y esto es E. ¿Ya? Ayer cuando estaba haciendo no lo consideré. Tomé 0,04 nomás. ¿Ya? Y con eso, ya acá yo reemplacé los números. Acá, como les dije, hay un pequeño error. Y eso. Ah, y acá también hay otro error. Porque esto, disculpen, esto va por... Esto hay que multiplicarlo por 10 a la menos 2. ¿Por qué? Porque este acá lo metí en centímetros. Por eso dio 15,4. Disculpen. Ya, bueno, aquí lo corregí. Ya, entonces ahora, con eso en mente, ahora simplemente nos dicen el cilindro debe caer con una velocidad de 0,26 metros por segundo. Determine la viscosidad que debería tener el aceite para cumplir con el requisito. ¿Ya? Entonces acá simplemente basta con reemplazar. Entonces evaluamos el perfil nuevamente en E, vamos a llegar a esto mismo, eso lo igualamos a los 0,26 y podemos despejar la viscosidad. ¿Ya? Y con eso obtenemos que la viscosidad que necesitamos es de, ya nuevamente esto está mal, es 0,154, y lo que me da al final es que la viscosidad tiene que ser de 0,59 pascales segundo o 0,59 kilogramos metro segundo, ya que estos son equivalentes. ¿Ya? Eso. Entonces ahora, la última pregunta nos dice si la viscosidad del aceite es más baja. ¿La velocidad sería mayor o menor? ¿Alguien me podría decir qué pasaría con la velocidad si la viscosidad fuera más baja? Voy a dejar acá la ecuación para que la vean al tiro. ¿Qué pasaría si la viscosidad disminuye? Aumenta la velocidad. ¿Mayor velocidad o no? Ya, mayor velocidad. Perfecto. Ya, entonces, estas son como las relaciones que tienen que ir quedando en su mente. ¿Ya? ¿Y entonces, qué podrían hacer ustedes para mantener la velocidad deseada si la viscosidad disminuye? ¿Qué se les ocurre? ¿La densidad influye en algo ahí o no? Como para el cálculo anterior. Sí, pues influye. De hecho, el perfil, fíjense que el perfil de velocidad depende del material del cilindro. Al final, ¿por qué? Porque se relaciona directamente con su peso. Depende del diámetro del cilindro, de la gravedad y de la capa de aceite. Del espesor de la capa de aceite, que al final está relacionada con la diferencia de diámetro de los tubos. Ya, entonces, si ustedes quisieran mantener la velocidad y, volviendo a lo que estamos hablando, si la viscosidad bajara, ustedes me dicen, ya, la velocidad va a aumentar, y si yo quisiera mantener la velocidad, ¿qué tendría que hacer? En ese caso, chiquillos.
¿Qué puedo hacer? Se puede variar quizás el material o Ya tendría la que poner algo superficie en más la que se denso o está menos pasando. denso. Más denso. Menos Menos denso. Menos menos denso. denso. Menos denso. Podrían cambiar el material, podrían cambiar el diámetro, podrían aumentar un poco el diámetro, o sea, podrían disminuir el diámetro. Sí, disminuir el diámetro. Ah, no, eso es dudoso, ¿ah? Porque si ustedes disminuyen el diámetro, ¿qué va a pasar con el E? Aumenta y eso va a aumentar la velocidad. ¿Ya? Entonces quizás la mejor opción sea la primera, cambiar el material. ¿Ya? Eso. ¿Ya? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Quedó claro cómo funciona la viscosidad o no? Sí. Ya. Igual les voy a mandar un ejercicio propuesto con este clásico que es el de las dos placas y se forma el perfil, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, continuamos. Ya, ahora vamos a pasar a hidrostática. Entonces, yo supongo que ustedes alguna vez en su vida del colegio probablemente ustedes ya han visto un manómetro, ¿cierto? ¿O no? ¿O nunca han visto un manómetro? En clase el otro día. Ya, en clase el otro día. Ya, entonces, ¿qué hace el manómetro? El manómetro me permite medir, ¿ya? Me permite medir una presión. De hecho, ni siquiera me permite medir una presión, me permite medir una diferencia de presión, ¿ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio, que dice, determinen la presión en kilopascales en el punto A, ¿ya? Este es el punto A, ¿ok? Si el líquido A tiene una densidad, esto es densidad relativa con respecto al agua de 1.2 y el líquido B tiene una densidad relativa de 0,75. El líquido en los alrededores del punto A es agua y el tanque, el estanque a la izquierda, que es este de acá, está abierto a la atmósfera. ¿Ok? Ya, entonces voy a partir dibujando un poquito. ¿Qué hora es? Ya nos queda media hora, estamos bien. Ya. Entonces acá lo primero que hay que entender es qué es lo que pasa acá. ¿Ya? Bueno, supongo que alguna idea de cómo funciona la presión tienen, ¿o no? Chiquillos. Ya. Si yo tengo esto y acá está abierto al ambiente, ¿qué significa? ¿Qué presión tengo sobre esta línea de acá? Sobre esta línea. ¿Qué atmosférica. presión va a haber? ¿Ah? La presión atmosférica. La presión atmosférica. Muy bien. Ya, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si esto es agua y en vez de estar ahí, bajo y me quedo por acá? ¿Qué va a pasar con la presión en este punto? ¿Qué va a pasar con la presión acá? Es mayor. Es mayor, ¿cierto? Entonces, si a este punto, no pensando en el ejercicio, yo le pongo A y B, ¿qué puedo decir de las presiones? ¿Cómo puedo escribir la presión de B? La presión de B es igual a ¿qué? ¿Tiene algo que ver con la altura o no? Que se bajó de nivel. Sí, muy bien. Muy bien, tiene que ver con la altura. Entonces vamos a dar una H acá. ¿Con qué más se relaciona? Mirando con una polera de la U mientras piensan. Ah, no sale el logo. Pero ando con la polera del departamento. Ya.
¿Con qué más se relaciona? Con la densidad. Con la densidad, muy bien. Perfecto. Ya, ¿y qué nos falta? La gravedad. La gravedad, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. ¿Ya? ¿Y qué más me falta para escribir la presión de B? Porque esta no es solamente la presión de B. Esta es la presión, lo que ustedes acaban de escribir acá, La corresponde diferencia, ¿no? a la presión que está haciendo esta columna de agua, ¿cierto? Mm, ¿Y qué me falta acá? Es la de la presión de agua, ¿no? La presión de A. ¿Ya? Y así es como funcionan los manómetros. ¿Ok? Y por eso hablamos que el manómetro me da una diferencia de presiones. Y por eso cuando hablamos de manómetro y cuando hablamos de presión manométrica, si se acuerdan de lo que, creo que esto lo pasó el profe en su momento, cuando hablamos de presión manométrica, es que la presión se está midiendo en base, al final es como si yo estuviera obviando esta presión atmosférica en este caso. ¿Ya? Entonces parto de cero y mi cero es la presión atmosférica. Es como si cambiara la referencia solamente. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Entonces Sí. yo cuando hago un ejercicio de manómetros, ¿qué es lo que me interesa? La densidad del fluido. La densidad del fluido y la altura de la columna. ¿Ya? ¿Por qué la densidad del fluido? Porque los fluidos pueden ir cambiando. ¿Ya? Y, bueno, la altura de la columna, obviamente. Y para resolver un ejercicio de manómetro, siempre es necesario ver cuáles son las alturas de interés, ¿ya? Porque fíjense que acá, bueno, que igual lo tengo rayado más adelante, pero voy a tener esta altura, voy a tener, disculpen, voy a tener esta altura de acá y esta altura de acá, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir seleccionando puntos, ¿ok? Vamos a ir seleccionando puntos y vamos a ir saltando esos puntos a los otros hasta poder encontrar la presión que nos piden. ¿Ya? Así se trabaja. Entonces, el desarrollo. Entonces acá puse, primero obtengamos la densidad de los fluidos, ya que nos dan la densidad relativa respecto del agua. ¿Ya? Entonces acá lo que hay que recordar es esto, que esta densidad relativa es la densidad del fluido, la densidad que tiene el fluido, dividido por la densidad del agua. Entonces, para el fluido A y B vamos a tener lo siguiente, que la densidad del fluido A va a ser la densidad relativa multiplicada por la densidad del agua. ¿Ya? Entonces va a ser 1.2 por 9,98. ¿Ok? Entonces nos va a dar eso. ¿Ya? Y para B, exactamente lo mismo. ¿Ya? Espero que esto no lo complique a nadie. ¿Ya? Entonces vamos a tener tres fluidos, el A, el B y el agua. Entonces, ahora vamos a analizar qué puntos debemos escoger para determinar la presión en A. ¿Ok? Entonces, primero que nada, acá arriba, como les decía anteriormente, tenemos presión atmosférica. Luego, fíjense, quiero que se fijen hasta dónde, o sea, dónde marco la línea. ¿Ya? Siempre es en la interfaz entre dos fluidos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, Sí. la presión 1 que llamé yo, que es la que tenemos acá a esta altura, a la altura verde que marqué ahí, la presión 1 va a ser la presión 1 menos la presión atmosférica, o la presión 1 es igual a la densidad del fluido B multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura 1. Pasa rápido. Ya, disculpen. Ya, entonces, con eso yo ya puedo calcular la presión 1, ¿cierto? ¿Sí? Es solamente esta altura. Ya, fíjense que acá uno podría confundirse y llegar y agarrar esto de acá y calcular ahí. Pero si calculo la presión ahí, después, y después voy a tener que saltar acá y calcular otra presión acá. ¿Ok? Lo que tienen que entender al final es que cuando ustedes tienen un mismo fluido, ¿ya? No importa, es como
al final cuando es un mismo fluido, para la misma altura, siempre va a ser la misma presión, ¿ya? Sin importar que esté metido acá, disculpen, o que esté metido acá, ¿ya? Siempre va a ser la misma, ¿ok? Me estoy enredando, ¿me están siguiendo, no? Me perdí un poquito. Ya, que a lo que voy es que si ustedes tienen un tubo, y este tubo es así, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo agua acá? Si el nivel está acá, ¿dónde va a estar el otro nivel de agua? Más arriba, ¿no? No, pues va a estar en el mismo. ¿Por qué? Porque acá tengo presión atmosférica, presión atmosférica. Ah, claro, está abierto a los dos lados. Está abierto a los dos lados, ¿ya? Ahora, si yo cerrara esto y disminuyera la presión, lo más probable es que esto va a quedar más acá y esto más acá, ¿ya? Pero para una misma altura, por ejemplo, esta sección de acá con esta sección de acá, siempre van a tener la misma presión, ¿ya? Entonces, para un fluido continuo, que no está interrumpido por nada, a una misma altura, siempre va a tener la misma presión. ¿Ya? Entonces, al final lo que voy es que la presión en esta sección, como les decía, es la misma que en esta sección. ¿Ya? Solo depende de la altura. Y, y eso lo podemos probar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sería... presión 1. Vamos a tomar esta de acá. Va a ser la presión atmosférica. Más H1 por la densidad por G, ¿ya? Entonces ahora, si a este le llamo presión 1', va a ser, ya, este H1 vale 0,5, este P1' va a tener lo mismo, pero en vez de ser 0,5 va a ser 0,9, ¿ok? Entonces ahora si yo quiero calcular la presión acá, ¿qué voy a tener que hacer? Hacer la diferencia, pero lo que voy a restar va a ser este 0,4. Entonces voy a volver a 0,5. ¿Ok? Entonces ahí se cumple lo que les estaba diciendo, que para un mismo fluido, a una misma, que es continuo, a una misma altura, siempre hay la misma presión. ¿Ya? Ya. Creo que estoy dándole vuelta a lo mismo y creo que ya se explicó. Ya, entonces con esto, si seguimos ahora, podemos determinar la presión a esta altura. Entonces la presión 1 es, la despejamos, y acá va a ser la suma de la columna que corresponde a esto. Esto estaba todo en kilopascales, y esta es la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces con esto tenemos que la presión en 1 es de casi 105 kilopascales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es considerar la altura H2. ¿Ok? Que es la que está ahí. ¿Ya? Entonces, nuevamente, repetimos el mismo proceso. P2 menos P1. La diferencia entre la presión que ya calculamos y la presión en este punto de acá. Entonces, acá el fluido que tenemos es agua. ¿Cierto? Ah, no, disculpen. El líquido. Ya, entonces tenemos otra densidad. Pero ahora miren, fíjense lo que pasó con el signo. Fíjense lo que pasó con el signo. Ahora tenemos que la columna de agua va hacia arriba, ¿cierto? Ya no nos estamos sumergiendo, ahora estamos saliendo, ¿cierto? Entonces, fíjense, es como si ustedes estuvieran en la piscina y estuvieran sumergidos, sintiendo la presión en sus oídos, y empezaron a subir. ¿Va a disminuir la presión, o no? Sí. ¿Ya?
Entonces esa disminución de la presión, hay una pregunta que aparece. Hola Pablo, me debo retirar, pero estoy presente. Ya. Bueno, sí chiquillos, déjenme mensajes para ahí después marcar la asistencia. Ya, entonces, la presión va disminuyendo. Entonces, fíjense que ahora yo resto este término. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy descontando el peso de la columna. ¿Ok? Y fíjense que acá lo que quiero calcular es justo la otra interfaz entre el líquido A y el agua. ¿Ok? Por eso va el menos. ¿Queda claro? Es el proceso inverso. Antes yo me estaba sumergiendo y aumenta la presión. Ahora estoy emergiendo y disminuye la presión. ¿Ok? Gente, ¿queda claro? Sí. Sí. Ya, bacán. Ya, pues. Entonces, podemos determinar ahora, como conocemos todo, podemos determinar la presión en 2. ¿Ya? Entonces, va a ser la resta acá de la columna del líquido A y nos va a dar que la presión es de 102,057 kilopascales. Y por último, nos queda la última altura. Entonces, vamos a ver ahora el punto entre entonces vamos a ver la interfaz del líquido A con el agua. ¿Ok? Entonces ahora simplemente tenemos una nueva altura. Esta altura H3, bueno, tienen que darse cuenta que acá están ¿cómo se llama esto? Las alturas se van construyendo a medida que uno va avanzando en el ejercicio. Yo la caí en bola porque no lo comenté, pero acá fíjense que la diferencia entre H2, o sea, desde esta línea a esta son 0,25, y después me dicen que la dimensión, o sea, la distancia entre A y esta altura H2 que tengo marcada acá, o esta línea verde en realidad, es de 0,125. Entonces con eso yo puedo puedo decir que H3 es la suma de esos dos números al final, ¿ya? Entonces ahora nuevamente tenemos que la presión en el punto A menos la presión en el punto 2, ¿ya? Que era esta línea roja, en esta interfaz, va a ser igual a la densidad del agua multiplicada por la gravedad multiplicado por H3, ¿ya? Que es esta dimensión que les comentaba anteriormente. Entonces, si hacemos la suma, vamos a hallar que la presión es de 105,72 kilopascales, ¿ya? Y ese sería todo el ejercicio. Simplemente eso. ¿Alguna consulta? ¿Queda claro cómo se trabaja el manómetro? ¿Cómo nos vamos moviendo por los fluidos? Que al final vamos evaluando en las interfaces. Sí, sí, igual sí. Ya. ¿Alguna consulta a alguien? Después no quiero que el control y pongan un manómetro y que esté todo malo. ¿Cuál sería la altura H1? Ya, buena pregunta. La altura H1, mira, me voy a ir al mono mejor. Ya, por la altura H1, bueno, es esto de acá, ¿ya? Entonces la altura H1 la construyo a partir de esta, que es 0,9, ¿sí? Y acá me dicen que la distancia entre este punto y este es 0,4. Entonces H1 sería 0,9 menos 0,4. Entonces sería 0,5. ¿Queda claro? Sí, gracias. Ya, entonces H2 sería el 0,5. Ni siquiera. H2 va a ser simplemente esta de acá, po. Sería 0,25. Sí, porque la distancia entre esta y esta. ¿Ya? Eso. Ya, entonces ahora voy a seguir avanzando. Me queda un ejercicio más y no queda mucho tiempo. ¿Ya?
Así que los que se tengan que ir, va a quedar grabado la explicación. Ya, entonces acá dice una compuerta o una puerta rectangular con un ancho de 2 metros. Ya esto es hinge, debe ser como pivoteada. ¿Ya? Esto es como si tuviera un pasador y que pudiera rotar en torno a ese punto. ¿Ok? Entonces, con un tope en el extremo inferior, este es el tope. Y nos preguntan a qué profundidad H la compuerta se va a abrir. ¿Ya? Eso es lo que nos preguntan. Entonces acá lo que tienen que pensar es que hay una persona, por ejemplo, que está echándole agua. ¿Ya? Entonces nos preguntan en qué momento va a pasar esto. ¿Ya? Entonces, para que lo vean de forma más clara, yo hice este monito. Entonces acá tenemos el mismo mono anterior. ¿Y esto en qué se traduce? ¿En qué se traduce? En que está la compuerta y acá vamos a tener un campo de presiones. ¿Ok? Ya, entonces fíjense que acá lo que pongo acá, en este caso, vendría siendo presión atmosférica. ¿Ya? Y esto de acá es cómo varía y fíjense que esto es constante, ¿sí? Y acá voy poniendo cómo varía la presión a medida que yo me voy sumergiendo, ya que este sería el ρ por G por H, ¿ya? Entonces, bueno, fíjense que acá yo cuando escribí la función de la presión en función de H, no lo coloqué. ¿Por qué? Porque acá también está actuando la presión atmosférica. Entonces, si hago presión atmosférica a los dos lados, esto se elimina, ¿ya? Entonces me queda solamente la presión que ejerce el fluido. Ya. Ya, entonces, estos campos de presiones que se van a generar sobre la compuerta van a generar fuerzas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de calcular esas fuerzas y también dónde se aplican esas fuerzas, ¿ya? Y el dónde se aplican se llama centro de presiones. ¿Ok? Entonces acá el ejercicio, lo que vamos a tener que hacer es determinar la condición límite cuando FR1 multiplicado por el brazo que tiene sea mayor, al final el torque que genere la fuerza FR1 sea mayor al torque que genere la fuerza FR2, haciendo que la compuerta rote así, se abra y el agua salga. ¿Ya? Entonces acá puse, para poder resolver el ejercicio debemos ser capaces de determinar cuánto es la fuerza FR1 y FR2. La condición para que la compuerta se abra será que FR1 y FR2 sean iguales. Esto no es verdad, porque depende del brazo, así que me equivoqué. Eso no es verdad. Y la compuerta no se abre antes por el tope que tiene. Entonces la altura la encontraremos en función de que se cumpla la condición. ¿Ya? Eso. ¿Queda claro lo que va a pasar? Que al final yo le voy a ir echando agua, va a ir aumentando la presión y va a llegar a un punto de que la presión o la fuerza que se va a generar en este lado, en la parte de arriba, multiplicado por el brazo al final, va a hacer que la compuerta rote, le va a ganar al final esta fuerza acá. ¿Ya? Eso. ¿Queda claro la situación física? ¿O no queda clara? Chiquillos. ¿No queda claro? ¿Puedes volver a explicarlo? ¿La puerta se va a abrir por la presión que ejerce el agua? Así es. Ya, miren, fíjense en lo siguiente. Ya. Ya, no piensen en el agua. Piensen que tienen un pasador. ¿Ya? Y ese pasador está pivoteando una compuerta. ¿Ya? Entonces esa compuerta
que tiene una sección más grande acá, hacia arriba, tiene un tope. ¿Ya? Entonces ustedes van a tener dos fuerzas. Alguien que empuja acá y alguien que empuja acá. Entonces, siempre que la fuerza, que el torque, ¿se acuerdan del torque o no? O el momento. Que el torque es R cruz F, ¿se acuerdan de eso de física o no? ¿Se acuerdan o no? Díganme que sí, porque no se pueden no acordar del torque. Sí. Ya, bacán. Ya, entonces, chiquillos, siempre que... Entonces, imagínense que yo estoy haciendo las dos fuerzas. ¿Ya? Entonces, mientras el torque que me genere esta fuerza acá sea mayor, se va a mantener cerrada y no va a pasar para el otro lado porque está el tope. ¿No es cierto? Sí, no va a rotar. Se va a quedar ahí quieta. Pero si yo hago que el torque que genera la fuerza de arriba sea mayor, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. ¿Cierto? Se va a dar vuelta así. ¿Sí? ¿Sí o no? Me sentí ridículo haciendo eso. Ya. Entonces, chiquillos, lo que hay que entender acá, o sea, ya, supongo que entendieron eso, y ahora lo que hay que entender, o el nuevo contenido, o el contenido nuevo que estamos viendo acá, es que esa fuerza la va a producir el agua. ¿Ya? El agua va a producir una presión, ¿sí? Como la presión que estábamos hablando de antes. Ustedes tienen esto, a medida que van bajando, aumenta la presión, y eso va a generar una fuerza, o en verdad va a generar un campo, se va a generar un campo de presiones, y eso va a generar una fuerza sobre la pared. ¿Ya? Este campo de presiones que está acá, se puede transformar en una fuerza equivalente. Ya es como decir, ya todo ese campo lo transformo en una fuerza, en la suma de todas las fuerzas, ¿sí? Eso se transforma en una fuerza. Y dado que esto es una distribución, va a haber un punto en el que yo voy a poder encontrar la fuerza, o sea, al final lo que voy es que la fuerza la encuentro sumando todo esto, pero el punto de aplicación de la fuerza también lo tengo que encontrar. Son dos cosas. Es la fuerza y dónde se aplica la fuerza equivalente, ¿ya? Para que genere el mismo efecto que el campo de presión. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven este monito acá y ven que va aumentando hacia abajo, obviamente, si yo tomo esta primera compuerta, el centro de presiones, que es este punto donde se aplica la fuerza, obviamente no va a estar acá arriba. ¿Por qué? Porque fíjense cómo es la distribución. Va a ir bajando y va a estar acá más o menos. ¿Ya? Creo que el triángulo era como a los 2/3, no sé si en matemática uno de esas cosas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora se entiende? Ya. Voy a avanzar. Entonces al final el torque es esto mismo. Y al final estos torques van a ser función de la profundidad, de la cantidad de agua que le vaya metiendo, y cuando estos torques sean iguales en la condición límite, ¿ya? Porque después ya sé que el torque de la fuerza de arriba va a aumentar y va a abrir la compuerta. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza? Esto ustedes lo vieron en clase, ¿cierto? Yo vi la PPT ayer y creo que sí lo vieron. ¿Lo vieron, o no? Ya, entonces, la expresión para calcular la fuerza al final de un campo de presiones es la integral al final de la presión del campo de presiones por un diferencial de área. ¿Ya? Entonces acá los diferenciales de área, fíjense que si nosotros tenemos una compuerta, que es, si la miramos de frente, es eso. ¿Ya? Tenemos una I y una K. ¿Cuál va a ser el diferencial de área?
¿Se acuerdan de eso o no? Si yo tomo un pedacito chiquitito, ¿cómo lo escribo en diferencial? Vamos a decir que este es Z y este es X. ¿Cómo lo escribo? ¿Alguien sabe? Elevado al cuadrado, ¿no? No. No. Esto sería de Z y este sería de X, ¿ya? Entonces, si yo tomo esto, me va a quedar que el diferencial de área es dz por dx, ¿ya? Y como ustedes saben que la presión, sí, va a depender del área de sección, eso está bien, pero ahora yo, si se dan cuenta, la presión varía solamente en este eje. En este eje de acá no pasa nada. Entonces el diferencial de área, yo simplemente lo puedo escribir como, como el ancho, que nos dieron que era W, multiplicado por un dz. Entonces al final nuestros diferenciales de área van a ser simplemente esto de acá. Va a ser esta sección de acá. ¿Ya? Entonces va a ser el ancho W y el dz. ¿Ya? Eso es lo que se puede hacer en estos casos de las compuertas. Ahora ya si una compuerta triangular y cosas por el estilo, algo más extraño, esto ya no aplica. ¿Ya? Pero en un principio es así. ¿Ya? Entonces tenemos para calcular, ya, para poder calcular, debemos establecer la función que describa la presión y el diferencial de área de la compuerta. ¿Ya? Entonces la presión simplemente va a depender, bueno, acá la coordenada ahí es hacia abajo. La presión va a estar dada por esta función, ¿ya? Va a ser ρ por G por I. ¿Ya? ¿Y por qué no está la presión atmosférica? Nuevamente porque la presión atmosférica está actuando en ambos lados, entonces no afecta, se elimina. Entonces, donde I será la coordenada que medirá la profundidad y la tomamos como un vector perpendicular a la superficie. ¿Ya? Entonces, por otro lado, dado que la compuerta es rectangular, tomamos un diferencial de área como dA por W de I. ¿Ya? Lo hice en dz anteriormente, pero es ese mismo pensamiento. ¿Ya? Entonces podemos escribirlo de esta manera porque no habrá variación en X, ya, y eso es lo que dije anteriormente. Entonces vamos a calcular las integrales. Primero vamos a calcular la fuerza sobre la parte superior de la compuerta. Entonces acá va a ser simplemente meter a esta integral que era P por dA. Sacamos el W porque no varía, sacamos el ρ porque no varía, sacamos el G porque no varía, nada depende de I. Y acá lo que nos va a quedar es la integral de I por dI desde H menos 1 hasta H menos 45. 0,45. Entonces acá me voy a volver quizás para que lo pueda explicar con el monito más fácil. Entonces yo sé que todo esto mide 1, ¿ok? Entonces yo sé que la integral va a ser desde H, que es todo esto, H es todo eso. Entonces si yo hago H menos 1, me voy a parar acá, ¿cierto? Entonces la primera compuerta integro desde H menos 1 hasta H menos 0,45. ¿Ya? Integro desde acá, arriba, hasta acá. ¿Ya? Por eso es así. ¡Jo! Ya. Bueno, y esto es papita para el loro, ¿no? Porque facilito, ¿no? Esa integral. Creo que es la única integral que sé resolver quizás. Un polinomio. ¿Ya? Entonces tenemos I cuadrado partido por 2 y esto se evalúa en H menos 1 y H menos 0,45. Entonces como resultado obtenemos esto. Que esta va a ser la fuerza. Que va a ser en función de H. ¿Ya? De la profundidad que vamos a tener al final con la cantidad de agua que le vamos metiendo. ¿Ya? Entonces el cálculo de FR2 es análogo y lo único que tenemos que hacer es cambiar los límites de integración. ¿Ya? Entonces ahí vamos a integrar desde H, desde el suelo, hasta, o sea,
claro, bueno, vamos a ir integrando hacia abajo, así que es de h menos 0,45 hasta h, ¿ya? Entonces, chiquillos, con eso tenemos expresadas las dos fuerzas, ¿ya? Entonces, ahora lo otro importante es aprender a calcular cuáles son los centros de presión, que al final es el punto donde voy a poner esta suma de la fuerza neta, donde la tengo que poner para que represente el mismo efecto que el campo de presiones. Entonces, acá simplemente lo que hacemos es decir que FR, ¿ya? Que es la fuerza que calculamos anteriormente, multiplicado por la coordenada del centro de presiones, tiene que ser igual al torque que genere este campo de presiones sobre la compuerta, ¿ya? Entonces fíjense que acá lo que hicimos fue simplemente agregar este i, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la compuerta, aquí tenemos el campo de presiones. Ya, esto va a generar el torque y acuérdense que el torque era R cruz F. ¿Ya? Entonces agregamos este I que va a simbolizar el R. ¿Por qué? Porque para este valor de acá vamos a tener un brazo. Para este valor de acá vamos a tener otro brazo. Así. ¿Ya? Entonces con esta expresión de acá yo puedo calcular el centro de presiones porque después voy a dividir todo esto por la fuerza y voy a encontrar cuál es el I. ¿Ok? Entonces vamos a calcular, es este integral de acá, ahora antes teníamos un I por DI, ahora tenemos I cuadrado por DI, integramos y tenemos estas expresiones de acá. ¿Ya? Calculamos el centro de presiones para la fuerza 1 y calculamos el centro de presiones para la fuerza 2. ¿Ya? Fíjense que los límites de integración se mantienen, queda todo tal cual. ¿Ya? Entonces con lo anterior ya podemos reemplazar la condición que establecimos para que se abra la compuerta. ¿Ya? Entonces acá esta posición de acá corresponde al I, al centro de presiones 1, esta posición de acá corresponde al centro de presiones 2, ¿ya? Entonces, si trabajamos un poquito de esto, establecemos la condición del equilibrio al final del torque, ¿ya? O sea, que hacemos que la aceleración angular sea igual a 0, es análogo a lo que hicimos con esto del cilindro en el ejercicio anterior, que es dar esa condición. Y ya, y acá yo metí todo esto al resolutor de ecuaciones para poder calcular. Entonces acá están metidas las mismas ecuaciones que estábamos viendo anteriormente, y fíjense que acá, como extra, yo puse esta ecuación de acá, que simboliza este punto de acá, ¿ya? Este va a ser el I0, desde donde voy a medir los brazos, ¿ya? Porque la ecuación anterior me entrega una coordenada I, ¿ok? Que se está midiendo desde arriba, disculpen, hacia abajo. Entonces, los brazos los calculo como la diferencia entre este centro de la compuerta con los centros de presiones que calculé anteriormente, ¿ya? Entonces, en base a eso, después yo le doy solve y encuentro esto. Entonces acá tengo los valores de los brazos y tengo los valores de las fuerzas, ¿ok? Y me da que el nivel al final que va a tener el estanque va a ser de 2,167 metros. 2,167 metros. ¿Ok? Ya, ¿alguna consulta? ¿Queda claro? ¿Muy complicado? ¿Muy fácil? ¿Aló? En los brazos, en donde está escrito ahí, tienen como valor absoluto. Sí, porque estoy tomando solamente la distancia. Porque acuérdate que mira, en un principio todo esto es vectorial, ¿cierto? El torque es una magnitud vectorial. Por eso hacemos R cruz F. ¿Sí? Pero al final yo sé que uno me gira para un lado y el otro para el otro. ¿No es cierto?
Entonces por eso llego y escribo la igualdad nomás y lo escribo sin vectores. ¿Por qué? Porque al final las fuerzas van en la misma, están en el mismo plano al final, los brazos también, entonces no tengo para qué no tengo para qué complicarme. Por eso llego y escribo así, y doy los valores absolutos, nomás las magnitudes son lo que me interesa. Porque si no te doy las magnitudes, ¿cachai? Como estoy midiendo desde arriba, esta por ejemplo acá, el brazo... ya, sí, porque al final yo lo que estoy obteniendo es este valor de acá, por ejemplo. Entonces, yo lo que quiero es la distancia. Lo que me interesa es la... Claro, lo único que me interesa es la distancia. ¿Cachai? Entonces, por eso le doy el valor absoluto. ¿Por qué? Porque el brazo no puede ser negativo tampoco. Cuando ya lo estoy viendo desde este punto de vista que le saco lo vectorial. Porque mira, si esto fuera vectorial, de alguna manera tendría que ocupar la regla de la mano derecha quizá y tendría que decir, ya, pues R1 plus FR1. Ya, pues y esto, yo sé que como la fuerza FR1 apunta para allá, me va a hacer girar así, po, ¿cachai? Entonces este torque va a ser negativo, ponte, ¿cachai? Entonces ahí quizás me va a funcionar no colocando estos valores absolutos. Pero para simplificarlo, yo me centro acá en vez de ocupar este eje que estamos tomando desde arriba para poder hacer las integrales y todo eso, para poder resolver el ejercicio. Me paro acá solamente y veo cuál es la distancia entre el centro y la fuerza, ¿no? ¿Cachai? Y la fuerza neta. Eso, y por eso llego y lo chanto así, y le pongo los valores absolutos, para asegurarme que sea positivo, porque si te das cuenta, en este caso, claro, el brazo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el I0 está más profundo, que el centro de presiones de acá, ¿cachai? Entonces me va a dar positivo, pero este me va a dar negativo. Entonces, si este me da negativo acá, o sea, claro, si se me transforma en un número negativo, no se me va a cumplir la igualdad y ahí, o lo que al final lo que voy a obtener es que me va a dar un H negativo y eso quizás no tenga, claro, y una distancia negativa no tiene no tendría como un sentido, no tendría sentido, es como si me estuviera yendo para el otro lado. No sé si se entiende. Ah, ya. Bueno, ya, pero esa era la ayudantía de hoy día. Espero que sirva. Les voy a mandar un ejercicio, de hecho les voy a mandar 3 ejercicios para allá, pero vamos a dar harto tiempo para resolverlo. Yo creo que vamos a dar unas 2 o 3 semanas, porque creo que nos vamos a seguir moviendo como dentro de los mismos temas por un tiempo. O creo que la otra semana van a ver Bernoulli. Ya, pero la cosa es que aprendan a hacer los ejercicios de las compuertas, ¿ya? Este ejercicio quizá era un poco más enredado. Ya, no me voy a seguir extendiendo más porque ya me pasé 10 minutos. Que estén bien, que terminen bien la semana. Adiós.